Bien, vamos a iniciar otra nueva sección de nuestro curso de React. Fíjate que ya acabamos de ver, ya vimos lo que son los pojos, ya vimos cómo crear los elementos de React, ya vimos que en su core, tras bambalinas, se reducen a pojos, ya vimos que podemos hacer una sintaxis mucho más fácil para crear elementos de React con la helper function react.createElement. Sin embargo, sigue siendo muy difícil. Ya vimos también lo que es JSX, que es la mejor forma, la que tú vas a ver allá afuera en el campo de batalla, porque JSX nos permite escribir HTML, pero incrustado con JavaScript, que se renderiza llamadas a createElement y que a su vez esas llamadas a createElement se reducen a pojos. Entonces ya vimos que aunque nosotros escribimos JSX, al final de cuentas terminamos por reducir, todo recae a pojos. Es decir, el JS que tú ves, al final de cuentas se va a renderizar a pojos. Entonces, pues ya por ende, al ser pojos, objetos de JavaScript, pues ahora sí que tú los puedes manipular como los manipularías en JavaScript dentro de React. Eso para que lo consideres. Entonces, al ser objetos, los elementos de React, tú ya los puedes manipular de igual manera como los tratarías en JavaScript, pero en React. Entonces, esa es la potencia de JSX, que gracias a que todo se reduce a pojos, pues como tú manipularías un pojo en JavaScript, lo manipularías acá en React. Entonces, esa es la potencia de JSX. Pero ahora vamos a subirnos un poquillo más de nivel y vamos a empezar una nueva sección y vamos a ver ya la capa más arriba que está, lo que son los React Components. Fíjate que los React Components se dividen en componentes funcionales y componentes de clase. Ya después lo vamos a ver. Pero fíjate, déjame decirte que pues en este punto nosotros a los elementos de React, pues sí, ahora sí que a los elementos de React, valga la redundancia, los conocíamos así como elementos de React. Pero ahora, a partir de ahora, de esta sección adelante, pues también vamos a llamarles como React Components. Al final de cuentas, los React Components tras bambalinas pues siguen siendo React Elements, pero pues ya cuando veamos, ya como vamos, es otra forma de escribir los elementos de React, pero un poco ya más organizados. Pero al final de cuentas, pues React Components y React Elements, pues al final de cuentas viene siendo básicamente lo mismo y se suele usar el nombre indistintamente. Entonces, si me escuchas diciendo React Components o React Elements a partir de esta sección, pues vas a entender tú que me voy a hacer referencia a lo mismo. Pero ya conforme vamos a escribir React Elements de otra forma, pues ya sí que conviene llamarles React Components. Entonces fíjate que vamos a ver qué son los components. Ya te voy a platicar aquí la problemática. Los components permiten encapsular elementos y el comportamiento para utilizarlos en nuestra aplicación. Los components básicamente nos permiten encapsular nuestros elementos de React y su comportamiento para reutilizarlos en nuestra aplicación. Y vamos a ver primero lo que son los function components, los componentes de función, por su traducción en español. Vamos a ver lo que son los functional components. O también pues puedes que los veas en la documentación de React oficial, les conocen como function components. Que en español pues se traduce como componentes funcionales o componentes de función. Entonces así se les conoce, en React les conocen así, pero aquí pues también yo te les voy a mencionar que también te los puedes encontrar como functional components, componentes funcionales o componentes de función. Entonces fíjate que los functional components son la versión más básica de componentes de React. Acuérdate que te dije que hay dos tipos de componentes, los componentes funcionales, que es lo mismo, y los componentes de clase. Pues los componentes de función son lo más básico. Son simplemente una función con nombre uppercase, upper camel case, es decir, van a empezar con mayúsculas. A veces se llaman también componentes sin estado, es decir, a veces tú también vas a ver los que les llaman como stateless components, que en español se traduciría como componentes sin estado.
Entonces estas tres son sinónimos. Muchos vas a ver que les llaman componentes sin estado. Ya después vamos a verlo por qué. Porque básicamente no pueden tener su propio estado, como ya vamos a ver más adelante en el curso. Pero eso de que no tienen estado, los function components, eso se va a venir a solucionar con la nueva característica de React. Bueno, ya no es tan nueva, ya salió una versión 16.8 me parece. Entonces esto de que no tienen estado se va a solucionar con lo que son los hooks. A lo mejor tú ya has hablado, ya has escuchado en React acerca de los hooks, de los ganchos. Hooks. Entonces, eso de los ganchos, de los hooks. Hooks en español se traduce algo así como ganchos. Engancharte. Pues este es posiblemente el curso que sigue después de terminar este curso. Entonces quédate atento al canal WebTD porque posiblemente después de que acabe este curso de fundamentos de React, pues a lo mejor ya va a seguir el de hooks, el de ganchos. Entonces para que te pongas listo. Entonces fíjate que aquí vamos a planear, te voy a mostrar la problemática. Quiero que te pongas bien atento a esto. Fíjate cómo nuestro nested element lo guardamos en una variable. Esto es posible porque JSX se reduce a pojos, eso ya lo vimos. Entonces por consecuencia lo puedes guardar en una variable. Y si tú lo quieres reutilizar, pues tendrías que llamarlo con sintaxis de llaves. ¿Por qué? Porque es código JavaScript. ¿Y qué es código de JavaScript en este caso? Pues es una variable. Entonces para reutilizar un elemento de React, pues básicamente lo almacenarías en una variable y lo tendrías que usar entre llaves. Entonces fíjate cómo aquí pues sí o sí lo tendrías que usar entre llaves porque se trata de una variable de JavaScript. Entonces pon mucha atención a esto y a esto. Voy a limpiar un poquillo aquí para empezar a ver, para plantearte la problemática de por qué usar componentes de React. Vamos a hacer una variable que se llama en este caso, vamos a ver, una variable que se llama en este caso let data igual a comunidad WebTD. Vamos a ponerle aquí un let que se llame React Element. React Element. Y vamos a poner en este caso un div. Y en ese div básicamente vamos a poner aquí un h1 de nuevo. Y vamos a ponerle hola. Y vamos a poner un h2. Y vamos a hacer referencia a la data. Como es una variable, pues va entre llaves. Como es código de JavaScript y estamos en la sintaxis de JSX, pues usamos entre llaves. Esto ya no lo va a repetir tanto porque ya te lo he venido recalcando. Entonces fíjate que si renderizamos esto, React Element, guardamos, recargamos. Fíjate cómo dice hola comunidad WebTD. Todo muy bien. Con esto podríamos utilizar React Element en algún lugar para renderizar el ejemplo, como lo estamos viendo aquí, en este caso desde el root. Pero los datos no están encapsulados. Fíjate cómo están por acá afuera. Están por ahí vagando. Y si quisiéramos utilizar React Element dentro del JSX de otro elemento de React, es decir, si lo quisiéramos reutilizar para otro elemento JSX, tendríamos que moverlo en llaves, como te lo mostré hace ratito. Esto porque está almacenado en variables. Si nosotros quisiéramos reutilizar pues lo tendríamos que, ahora sí que mandar llamar entre llaves, como por ejemplo, como por aquí. Entonces, una mejora que haríamos para esto, para no tener que, para solucionar el problema de encapsulación y de reutilización, pues una mejora que podríamos hacer sería escribir el ejemplo con una función simple. Fíjate, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos ponerle aquí let data. Vamos a ponerle aquí function, más bien, mi elemento. Y aquí podemos poner data igual a comunidad WebTD. Y aquí podemos poner un return y pues básicamente copiarnos esto.
Básicamente podríamos hacer esto. Con esto, pues ya, ahora sí que lo que haríamos aquí, pues simplemente esto resuelve el problema de la encapsulación de los datos, porque fíjate que ahora los datos no están vagando, sino que solamente pertenecen, lo estamos encapsulando dentro de la función mi elemento. Ya no andan acá, por ejemplo, acá afuera vagando en el global scope, sino que ahora están encapsulados solo dentro de la función mi elemento. Acuérdate que las variables dentro de funciones simplemente viven mientras se ejecute la función. Una vez que termina de ejecutarse la función, pues esas variables se desaparecen de la memoria. El tiempo de vida de una variable dentro de una función es simplemente mientras se ejecuta la función. Una vez que retorna la función o que termina de ejecutarse, pues ya esa variable data deja de existir en memoria, por decirlo de una manera. Entonces fíjate que esto resuelve el problema de la encapsulación. Acuérdate que la encapsulación consiste en empaquetar los datos y las funciones en un componente, por ejemplo una clase o por ejemplo aquí en una función. Y permite empaquetar los datos y las funciones en un componente y permite controlar el acceso a este componente para convertir el objeto en una caja negra. Fíjate que aquí en este caso, pues let ya mi elemento es una caja negra. Ya nomás mandaríamos llamar a mi elemento y ya nos deberíamos de preocupar, pues ahora sí, cómo funciona mi elemento. Entonces, eso es la encapsulación, que básicamente consiste en empaquetar los datos y las funciones en un solo componente y hacer una clase, una función como es nuestro ejemplo, y también nos permite controlar el acceso. De este modo, un usuario de esa clase solo necesita conocer su interfaz, es decir, en este caso, pues nomás llamar a mi elemento. Él no necesita de preocuparse de qué variables se definen. Entonces, nomás con eso que conozca, pues ya con esto ya estamos encapsulados y a él ya no debe de importar lo demás. Es decir, los datos y funciones expuestos fuera de la clase, pues ahora sí que todo esto pues ya todo esto no está expuesto, sino simplemente la llamada a la función. Entonces acuérdate de tus conocimientos de programación orientada a objetos y básicamente a grandes rasgos eso es la encapsulación. Sin embargo, esto todavía no nos permite utilizar el componente dentro de JSX sin interpolación de JavaScript. Es decir, debemos de usar llaves, por ejemplo. Si nosotros queremos llamar aquí a mi elemento, pues todavía esto no soluciona la sintaxis de llaves. Para llamarlo, básicamente tendrías que hacer lo siguiente. Podemos poner... Básicamente, pues no, ni es necesario, tendríamos que hacer esto. Tendríamos que hacer aquí en este caso let un elemento y tendríamos que hacer lo siguiente. Si quisiéramos reutilizar esto, pues lo tendríamos que hacer básicamente algo como así. Tenemos que hacer, si estuviéramos dentro de JSX, tendríamos que hacer algo como mi elemento. Si lo quisiéramos reutilizar dentro de JSX, dentro del código de JSX de otro elemento, pues tendríamos que hacer esto. Eso ya te lo enseñé. Entonces, en lugar de llamar a mi elemento con sintaxis, si es que lo queremos reutilizar en JSX, pues aquí vendría bien usar algo de magia. Por ejemplo, una custom tag, una etiqueta personalizada. Es decir, hacer algo como nuestra propia tag de HTML, pero personalizada, por decirlo de una manera. Entonces, en lugar de usar esta sintaxis de llaves para llamar a mi elemento, para llamar a mi función, pues estaría mejor usar ahora sí que una custom tag, algo como HTML personalizado. Entonces, espero ya me vayas entendiendo hacia dónde quiero ir de por qué usar React Components. Aquí estaría muy bueno utilizar esa magia de poder crear tags personalizadas, pero eso solamente es la problemática que te quiero dar a entender en este video y lo que va a venir a solucionar los React Components. Eso sería todo. Bendiciones.